La revitalización del wixárika, un proyecto comunitario en el medio oeste de México, según el autor Saúl Santos García. La revitalización de la lengua en México, la enseñanza del español en las escuelas públicas de las comunidades indígenas desempeñó un gran papel importante en la asimilación de estas comunidades, causando una dramática disminución en el uso de las lenguas indígenas. Según INEGI 2011, las cifras del censo han demostrado que hay un ligero aumento en la cantidad de personas indígenas, es decir, personas que se autoidentifican como indígenas. Siempre existen factores políticos, sociales, económicos que impiden la revitalización de la lengua, ya que hoy en día la lengua originaria es reemplazado por el español. Un claro ejemplo es las escuelas bilingües donde no se enseña la lengua originaria, tal cual porque no existe un enfoque metodológico para la alfabetización de la lengua originaria. Casualmente en las comunidades podemos encontrar una mezcla de monolingües. Los monolingües son los abuelos, y también podemos encontrar bilingües, son considerados personas adultas que hablan el español o otra lengua originaria. Y también por último encontramos monolingües en español, que comúnmente lo hablan los jóvenes, ya que el español es la primera lengua y muy apenas quieren hablar la lengua materna. Esta situación es preocupante porque a futuro se puede visualizar cómo los jóvenes cuando llegan a ser padres no podrán transmitir su lengua originaria. Por esta razón se han implementado programas que concienticen a la población hablante de una lengua originaria. Hoy en día la lengua lleva una carga pesada de valores de suma importancia en el desarrollo, la identidad y las relaciones interpersonales dentro de una comunidad. Cuando la adoptación de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, INALI, a pesar de las importantes contribuciones, se puede decir que hay una política nacional orientada a la revitalización de las lenguas indígenas en México. Enseguida vamos a hablar sobre el pueblo wixárika y sus idiomas. Aquí les presento un mapa donde se encuentran los wixáritari. Los huicholes han vivido históricamente en la Sierra Madre Occidental, en la región del Medio Oeste, México, en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Su idioma es el wixárika, pertenece a la familia lingüística yutu-azteca y de acuerdo con el Censo General del 2010 hay 46.625 hablantes del wixárika que tienen 3 años de edad o más, según el INEGI. Reconoce la existencia de 4 variantes del wixárika: wixárika del norte, del sur, del este y del oeste. Aunque vivan en diferentes regiones, hay un grado de inteligibilidad lingüística con características culturales, con variación del idioma, por ejemplo, las indumentarias, forma como se llevan a cabo las ceremonias. Enseguida vamos a hablar sobre la vitalidad del lenguaje en el colorín. El colorín es una comunidad situada en el estado de Nayarit, México, a lo largo de Santiago, en el río de Santiago, y se puede acceder a través de un camino pavimentado. La mayoría de los que viven ahí son huicholes. Hay algunos no indígenas, son hispanohablantes que viven en el colorín. El estudio de vitalidad de la lengua, en la primera etapa era cuantitativa con la naturaleza. Consistió en el uso de un cuestionario que fue administrada casa por casa. El cuestionario se administra por vía oral y en un principio una persona en cada casa, un adulto, respondió en el nombre de los que viven en la casa.
Estas entrevistas buscaban captar la percepción del individuo de la competencia. En inglés y español, la percepción de las posibilidades del uso del wixárika y la percepción de uso en diferentes dominios comunicativos dentro de la comunidad y en casa. En total se recogieron 97 respuestas para analizarlos de los datos. Para analizar estos datos, la población se dividió en 4 grupos de edad. Niños que asisten a la escuela de primaria, que tienen una edad de 3 a 12 años. Luego, jóvenes, la mayoría de los que ya están trabajando, entre edad 3 y 20 años de edad. Luego, se conformó adultos jóvenes, la mayoría de quienes ya están casados con una familia de edad 21 a 45 de años. Y finalmente, a los adultos mayores de 46 y más. Estas agrupaciones responden a las percepciones que las personas en el Colorín y en general y en otras comunidades tienen roles sociales. Y ya en la segunda etapa, de carácter más cualitativo, tuvo como objetivo identificar los factores que han obligado a los huicholes a adoptar estrategias que favorecen el uso del wixárika o el uso del español. Los datos fueron recolectados a través de entrevistas semiestructuradas en profundidad con notas etnográficas, en las cuales 14 personas que fueron entrevistadas formalmente, pero informalmente hablaron con prácticamente todo en la comunidad sobre el lenguaje. Cuestiones, el análisis de vitalidad de la lengua para el Colorín muestra un fuerte cambio en el wixárika. El español, solo el 38% de la población respondió que se sintió tenía alta competencia del wixárika, mientras que el 88% declaró tener una alta competencia en el español. Y 44% de los niños, 35% de los adultos, 15% de los jóvenes, los adultos, el 8% de los ancianos no hablantes en wixárika en lo absoluto. El resto había hablado la pequeña wixárika, o que solo entendieron unas pocas palabras. El dato reveló que el wixárika todavía se usa en la comunidad, solo se usan entre los ancianos y hasta cierto punto los adultos más jóvenes, niños y jóvenes, usan el español. Sistemáticamente, la investigación también mostró que la reivindicación del Colorín constituye un proceso de cambio de la lengua. Y ya en la revitalización de lengua en el Colorín, surgieron proyectos basados en la comunidad, como enseñanza del idioma, otras acciones de revitalización del lenguaje. Para llevar a cabo la revitalización del lenguaje, un grupo de expertos que trabajan esta parte de la investigación de la Universidad Autónoma de Nayarit, México, inició un proyecto de investigación en 2010 para determinar el grado de vitalidad de la lengua wixárika en comunidades del estado de Nayarit, el grado de accesibilidad como un factor definitorio. Nuestra hipótesis con respecto a este factor fue que el grado de aislamiento de una comunidad tiene efectos sobre las presiones que dan lugar a un cambio de idiomas, mantenimiento de la lengua. Durante el proceso de recolección de datos, las entrevistas se crearon con conciencia entre los miembros de la comunidad el Colorín sobre su propia situación lingüística y sus implicaciones para el futuro de su lengua. La enseñanza de idiomas, la capacitación inicial con ellos se centrara en las técnicas que se prestan. Un uso comunicativo del lenguaje, que no quieren alfabetización, habilidades basadas en respuestas física total, enseñanza de toda la lengua utilizada, la historia, tradiciones como el macro,
el uso de imágenes, como imágenes tomadas en la comunidad de personas, haciendo actividades cotidianas o algo totalmente relacionado, el uso de los títulos para la representación de diálogos, narraciones, etc. Otras acciones de revitalización de la lengua tomaron la plaza principal, consistía en venir a la comunidad en una tarde aleatoria, preferiblemente en un fin de semana, sin previo aviso, con un micrófono y un orador. Tomaron la plaza principal. La idea era atraer a las personas a la comunidad. Una vez que las personas se reunieron en la cancha, comenzaron a realizar diferentes actividades que involucraron el uso del wixárika, poesía, lectura, canto, narraciones, cuentos, cantos, chistes. Después de un par de actividades, las personas de la comunidad estaban invitados a tomar el micrófono y decir cualquier cosa en wixárika.